Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la resolución de más ejercicios. Habíamos visto en la anterior clase resolución de circuitos, de reducción de circuitos en serie y en paralelo, ¿no? Esta vez vamos a realizar uno o dos ejercicios dependiendo del tiempo para desarrollar en este caso una mezcla de ambas, ¿no? Tanto serie como paralelo, lo que nos vendría a dar un circuito mixto, ¿no? Entonces de la guía, ¿sí? De las siguientes tareas que vamos a tener, ¿no es cierto? El siguiente deber, ¿sí? De ahí voy a resolver algunos ejercicios, solo la parte de la resistencia equivalente, ya que básicamente estamos en este tema, ¿no? Ya las siguientes clases que veamos las leyes de Kirchhoff, ya implementemos exactamente ya todo lo que hemos visto hasta ahora, allí sí ya desarrollaremos el circuito como tal, ¿no? En el cual vamos a desarrollar resistencia total, corrientes en cada resistencia, voltaje en cada resistencia, voltaje la fuente, corriente total, potencia de cada uno de los resistores y la potencia total, ¿no? De momento vamos a generar la resistencia equivalente, ¿no? Entre, en este caso, entre la fuente, ¿ya? Entonces voy a hacer un pequeño recorte de aquí, lo vamos a copiar y lo vamos a pasar a nuestra pizarra y lo vamos a desarrollar. Copiar. Aquí. Listo, espero que se vea bien. A ver, siento. Ahí está bien. Listo, lo que vamos a desarrollar aquí es la resistencia equivalente, ¿no? O sea, la resistencia total. Vamos a ponerle en este caso con un color blanco sería, ¿no? Para poder visualizar u otros colores, ¿no? Vamos a ponerle blanco y vamos a ponerle con un espesor de 2 o de 3, probémosle, ¿ya? Entonces, pongamos el enunciado calcular. A ver, hagámosle un poquito más grueso, ¿no? Para que se vea. Ya en 3. Listo. Entonces ahora sí vamos a poner determinar la R total. Entonces, como podemos analizar aquí, este es el circuito, ¿no? Y en el circuito vamos a ver lo siguiente, ¿no? Tengo una fuentecita de 12. Aquí hay que descubrir, ¿no? Primerito hay un paralelo de 2, ¿sí? Y aquí hay un paralelo de 3. Cuando resuelvo este paralelo me va a quedar una sola resistencia equivalente a estas dos. Cuando resuelvo este paralelo de 3, en vez de esas me va a quedar apenas una con el valor del paralelo. Y si nos fijamos nos va a quedar el resultado de este paralelo, una equivalente. El resultado de este paralelo, otra equivalente. Y nos va a quedar en serie la de aquí con la de acá y con la de 3 ohmios, ¿no? A la final este sería un circuito mixto, ¿no? Entonces se me ocurre, démosle nombrecitos, ¿ya? Aquí como tal, si quieren, por ser como primera vez, pongámosle nombres, ¿no? Pongámosle aquí R1, este pongámosle R2, este va a ser R3, R4, R5 y esta pongámosle R6. Listo, entonces lo que hay que ir haciendo básicamente es ir desarrollando, ¿no? Hay ir analizando cómo yo voy a reducir el circuito. Entonces, aquí, como podemos observar, hay un paralelo. Entonces, lo primerito que debo hacer es reducir este paralelo. A ver. A ver, perdón, sale un poco muy feo, diría yo. Ya. Ya, aquí hay un paralelo. Ya, entonces, entre estos dos yo
observo que hay un paralelo. ¿Ya? Ya. Entonces aquí hay un paralelo, vamos a volver a redibujar el circuito, ¿no? Entonces en el circuito yo voy a tener mi fuentecita aquí. ¿Ya? Acá voy a seguir teniendo que mi resistencia está bastante, bajémosle a 2 mismo, perdón, consume bastantes recursos la pizarra, ¿no? Entonces el computador realmente sufre, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para que sea más entendible, ¿ya? Entonces aquí vamos a seguirnos manteniendo con la R6, ¿ya? Acá, como vemos, voy a tener la fuentecita de 12 voltios, viene para acá, y entre estas dos voy a hacer el equivalente, ¿no? Entonces aquí me va a quedar, le voy a llamar la R paralelo 1, ¿ya? Y acá voy a tener otra R paralelo, ¿no? Entonces vamos a reducir el circuito de esta manera. Entonces aquí vamos a tener otra R paralelo y lo vamos a llamar la R paralelo 2, ¿no? Justamente aquí vamos a seguir teniendo los 12 voltios, nuestra R paralelo 1, que sería la resolución como tal, ¿sí? La resolución como tal de el paralelo de estas dos. ¿Ya? Y aquí también voy a tener como tal la resolución de estas tres. ¿Ya? Ya, ahí mejora un poquito, ¿no? Entonces, al de aquí lo vamos a llamar nuestra R paralelo 1, al paralelo de estas dos. Y al de aquí lo vamos a llamar nuestra R paralelo 2. Y lo que hacemos es aplicar, ¿no? En este caso yo tengo un paralelo. Entonces, para resolver paralelos, si recordamos, yo tengo la ecuación general que sería la resistencia, en este caso paralelo 1, sería igual a que al inverso de la suma de los inversos, que sería 1 en este caso sobre R1 más 1 sobre R2. Sí, esa sería la ecuación cita. R paralelo 1 va a ser igual a 1 dividido, en este caso sería para un R1 es 12 ohmios, un doceavo, más 1 sobre 6 ohmios. Entonces, esta R paralelo 1, sacamos la calculadorita, y como les había enseñado, yo puedo trabajar en este caso con fracciones. Entonces sería 1 dividido para la suma de los inversos. Aquí sería un doceavo, aquí tendría más, en este caso vendría a tener un sexto, y resuelvo todo eso, ¿no es cierto? Y me da 4 ohmios. Entonces el equivalente a este paralelo de acá, R paralelo 1, va a ser igual a ¿cuánto? A 4 ohmios. ¿Ya? A ver, para que no se me cargue tanto ahí, vamos a hacerle un poquito más pequeño a esto. Ya, movámosle esto acá. Eso está por ahí. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de resolver, ¿no? Con la ecuación general de ese paralelo. Pero les voy a dar otra alternativa que les mencionaba en clases, que también puedo resolver esa misma R paralelo 1 con la siguiente ecuación. Siempre y cuando sean solo dos resistencias, ¿no? Que sería igual a que a R1 por R2 dividido para
R1 más R2. Ya, vamos a ver que nos da exactamente el mismo resultado, pero es como que depende, ¿no? Depende de su cálculo. Ah, y antes de ir a eso, también en la calculadora, si usted tiene como tal esa calculadora y trabaja de esta forma y si se le hace fácil, está bien. Pero esto, a mí se me hace sencillo trabajar de esta forma. 12 elevado a la menos 1 más 6 elevado a la menos 1, ¿sí? Esos son los inversos. Y todo eso debo sacarle el inverso. Entonces elevado a la menos 1 me va a dar igual a 4. ¿Sí ven? Más rápido, ¿no? Ya depende de sus formas. Ahora, R1 es de 12 ohmios por, en este caso R2 son 6 ohmios, dividido para 12 ohmios más 6 ohmios. Entonces la R paralelo 1 va a ser igual, arriba voy a tener 12 por 6, 12 por 6, 72. Va a quedar arriba 72, que ohmios por ohmios son ohmios elevados al cuadrado, dividido 12 y 6, sería 18, ¿no? 18 ohmios. Entonces, una de ohmios con una de ohmios es R paralelo. Veamos cuánto da. 72 para 18. A lo que estaba ahí, answer dividido para 18. 4, ¿verdad? Exactamente el mismo valor. Ya usted realmente decide cómo quiere trabajar. Esta ecuación solo sirve para dos resistencias en paralelo. Solo para dos, ¿no? Eso hay que tener presente. Esta ecuacióncito, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos R paralelo 1. Tenemos hasta aquí, ¿no? Nos hace falta resolver esta R paralelo 2, que es el paralelo de R3, R4 y R5, ¿no? Entonces vamos a determinar. Vamos a hacernos un poquito más de espacio para acá. A ver, lo que podríamos hacer es tratar de hacer esto. Vamos a ver, perdón. Hacer esto. Movámosle esto acá abajo. Ya. Movámosle esto de aquí. A ver, todo esto movámosle así. Más acá. Listo. Sí, entonces hasta ahí tendría, ¿no? La primera parte. Esto. Ahora me falta R paralelo 2. Entonces vamos a determinar. Hagámosle con otro colorcito, hagámosle con azul. Entonces el R paralelo 2, este sí, les recomiendo ocupar esta ecuación, porque tengo más de 2, ¿no? La de aquí solo me sirve para 2. Entonces sería la suma de los inversos. ¿Qué inversos? En este caso los que están en paralelo. Sería R3, R4, 1 sobre R3, 1 sobre R4, más 1 sobre R5, ¿no? Les dimos esos nombrecitos. Ahora reemplacemos valores. La R paralelo 2 va a ser igual a 1 sobre R3. R3 tiene un valor de 10 ohmios más 1. R4 tiene un valor de 18 ohmios más el inverso de R5. R5 son 30 ohmios. Entonces la R paralelo 2 va a ser igual a, les había mencionado en la calculadora, para mí es más sencillo abrir paréntesis. El undécimo es lo mismo que poner 10 elevado a la menos 1 más el 1/18, 18 elevado a la menos 1 más un treintavo, 30 elevado a la menos 1, y a todo esto debo que sacarle el, o ponerle 1 dividido para eso, que es el inverso. Entonces todo eso a la menos 1 y listo. Esos son el valor de la resistencia, que es 90/17. En decimal con esta SD
5.29 ohmios. Entonces voy a tener 5.29 ohmios de RP2. Listo, ahora sí ya tengo los valores. Vamos a reemplazar esos valorcitos. Entonces aquí RP1 yo determiné, ¿verdad? Y son ¿cuánto? 4 ohmios. RP2 acabé de determinar, es 5.29 ohmios. Y R6 originalmente tiene un valor de ¿cuánto? De 3 ohmios. Entonces el circuito equivalente para esto sí, como podemos ver aquí ya tengo un circuito serie, por eso es mixto, ¿no es cierto? Porque se mezcló lo que está en paralelo aquí con lo que está en paralelo acá. Esos equivalentes ahorita están en serie, ¿no? Y uno está detrás del otro, entonces RP1 está en serie con RP2 y con R6. Para determinar la R total, sí, debo hacer la asociación serie de estas tres resistencias. Entonces yo puedo volver a redibujar el circuito de esta forma, ¿ya? A ver, pongámosle con azulito. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Yo tengo una fuente que está de esta forma. Va a quedar una fuente, el positivo acá, el negativo acá, de 12 voltios, ¿verdad? Ya me va a quedar de esta forma. Y ahora voy a tener una sola resistencia equivalente. Entonces este sería el circuito equivalente, ¿no? Más, menos 12 voltios. Y esta sería la R total. Pero la R total, ¿a qué sería igual? Esa es la suma, ¿no es cierto? Porque tengo una asociación serie entre ¿cuál? Entre la R paralelo 1 más la R paralelo 2 más la R6. Reemplazando los valores, R paralelo 1 me salió 4 ohms, R paralelo 2 529 y R6 son 3 ohmios. Entonces la R total en este caso va a ser la suma de esos valores, ¿no? Entonces yo voy a tener 4 ohmios más 5.29 y más 3 ohmios. Entonces la R total de este circuito ha sido 12.29 ohmios. 12.29 ohmios de respuesta. ¿Sí? Entonces así de sencillo sería este ejercicio. ¿Ya? Entonces igual, ¿no? La pizarra le sacaría unas capturitas y les cargo en este caso al aula virtual, ¿no? No hay ningún inconveniente, ¿sí? Y con eso finalizaríamos este ejercicio. Veamos si podemos hacer rápidamente otro de la guía mismo del deber que tenemos para las siguientes semanas, pero en este caso, como estamos viendo asociación, ¿no es cierto? Solo estoy resolviendo el R equivalente. De ahí, cuando ya analicemos todos los temas que nos faltan de ver, sí, más que todo la ley de corrientes de Kirchhoff y de voltajes, ahí vamos a resolver todos los demás, ¿no? La potencia ya podemos porque ya hemos visto la ley de Watt, ¿no? Entonces todo esto ya pensaría que ya estamos cerca de poder resolver totalmente este enunciado, ¿no? De este ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer otro. Este está muy similar, ¿no? Facilito, aunque tiene dos fuentes. Ya les indicaré qué hacer con las fuentes. Y
Este podríamos resolver, ¿no? Aunque está sencillo también como tal la asociación, ¿no? Miren, aquí hay 3 en paralelo. Ese paralelo quedaría en serie con el de aquí. Resolviendo esa serie me quedaría en paralelo a estas otras dos con paralelo. Veamos si por ahí hay otro. Este está también sencillo. Este está un poco interesante, ¿no? Miren este nodo. Sí, cómo se localiza, ¿no? Entonces aquí sería la R total entre este nodo y este nodo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por lo que podemos ver, aquí hay un paralelo. Ese paralelo quedaría en serie con el de acá. Listo. Está bastante interesante esto. Nos confunde un poquito simplemente por ese nodo, no por los nodos intermedios, ¿no? Pero esto quedaría una sola resistencia. Esa sola resistencia, si nos fijamos, quedaría en paralelo con la de acá, ¿sí? Y luego tendríamos que ver cómo se asocia todo esto con lo de aquí. Y como vemos, la resistencia 30 es la que se abordaría hasta el final, ¿no? Porque básicamente está saliendo del nodo principal al otro nodo principal, ¿no? Entonces ahí quedaría otro paralelo. Bueno, con más tiempo analizaremos esos ejercicios. Hagamos el de aquí. El de aquí hagámosle. El ejercicio 3. A ver, listo, a ver, peguemos. Ya, ahí intentemos. Ya, a ver, me da ganas de recortar, se me roba mucho espacio esto. A ver, volvamos a recortar. Simplemente esto. Copiar. Control V. Listo. Entonces, si yo analizo, sí, lo primero que voy a hacer es analizar qué nada más puedo resolver. Entonces, de lo que yo observo aquí, yo veo que aquí hay un paralelo de 3, ¿no? También observo que acá hay un paralelo de 2, ¿sí? Y luego este paralelo queda en serie con esto, y de ahí todos estos nodos desde aquí hasta acá va a quedar en paralelo con el resultante de esto, ¿no? Siempre tenemos que ir viendo la forma en cómo reducir, ¿no? Ya. Entonces, en función de eso, démosle nombrecitos, ¿ya? Llamémosle a este R1, llamémosle a este R2, llamémosle al de aquí R3, al de aquí R4, R5 y R6, ¿ya? Y igual este, como es paralelo, va a ser nuestro R paralelo 1, y este resolución de esto va a ser nuestra R paralelo 2, ¿ya? Entonces el circuito nos quedaría de esta forma, ¿no? Reduciéndolo, ¿ya? Vamos a ponerle en blanco. Entonces nos va a quedar así la fuentecita de tensión, ¿ya? Bajamos por aquí. Aquí nos va a quedar
el resultado de esas tres en paralelo se va a llamar nuestra RP1, va a quedar en serie con la resistencia 4, bajamos de aquí y como podemos observar va a finalizar de esta forma, ¿no? ¿Ya? Y de aquí, de estas dos que están en paralelo, va a quedar una sola en serie, y si observamos los nodos se mantienen de esta forma la conexión, y esta va a llamarse nuestra R paralelo 2. Listo, y como podemos observar, aquí vamos a tener una R serie 1, y esa R serie 1 va a quedar, pongámosle aquí la fuentecita, 27 voltios, ¿no es cierto? Este es el más, este es el menos, y simplemente aquí ver que tengo un serie, y ese serie, bueno, antes de hacer como tal los cálculos, ¿no? Hagamos la reducción básicamente en diagrama, ¿no? Siempre es bueno hacer esto antes de empezar a lanzar cálculos, ¿no? Entonces a mí se me ocurre que de aquí, ¿no es cierto? El siguiente paso es vuelvo a copiar. Todo depende del ejercicio, ¿no? Hay ejercicios que me van a salir en muchos más pasos, pero este se va a resumir en lo que vamos a ver. Ya. Aquí hay un serie, ¿verdad? Me va a quedar una sola resolviendo esa serie, y vamos a llamarle nuestro R serie 1, y ese R serie 1 va a quedar a la final que en paralelo, en cambio con nuestra R paralelo 2, ¿sí? Y de ahí, pongámosle acá esto. Ya, y de ahí, como ven, hay un paralelo. Entonces resuelvo ese paralelo y con eso finalizaría. Y la finalización de ese circuito me quedaría de esta forma, ¿no? Entonces quedaría una fuente. Ay, perdón, se está saliendo un poco feo. Debo mejorar la letra a los tiempos que vuelvo a ocupar la tableta desde la pandemia, ¿no? Entonces voy a tener aquí la R total y la fuente, ¿no? Más, menos, y en este caso ya es la R total. Ese sería el circuito. Pero entendiéndose que aquí voy a tener que, ante estos dos, voy a tener lo que se formó como nuestro R serie 1, ¿ya? Que está acá. Y acá mantengo, ¿no es cierto? Nuestra R serie 1 con nuestra R paralelo 2. En cambio aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener un paralelo de estas dos. Entonces de aquí voy a formar nuestra R, aunque ya lo llamé como R total, ¿no? Ese paralelo, ya como al finalizar me queda una sola, es nuestra R total, pero recordando que ahí tengo un paralelo. Listo, ahora sí lancemos el cálculo, tratemos de resolver bastante rápido y con eso ya finalizamos la clasecita de hoy. A ver, entonces comencemos. Primerito que hay que resolver el R paralelo 1. Acá vamos a hacerlo. El R paralelo 1 el R paralelo 1 sería igual al inverso de la suma de los inversos. Aquí está, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 sería igual a 1 dividido para 1 R1, yo tengo que son 12 ohmios, un doceavo más un R2 son 6 ohmios, un sexto es un R3 son 4 ohmios, y todo esto va a ser igual a, ocupamos nuestra calculadorita,
Y nuevamente, ¿no? De forma más rápida sería 12 elevado a la menos 1 más 6 elevado a la menos 1 más 4 elevado a la menos 1 y todo esto elevado a la menos 1. Listo, entonces el resultante de eso ha sido 2 ohmios. ¿Ya? El R paralelo 1 equivale a ¿cuánto? A 2 ohmios. Entonces, ¿dónde está el R paralelo 1? Aquí. Son 2 ohmios. ¿Ya? Y la R4 sigue manteniéndose ¿cuánto? Los 22 ohmios, ¿no? Entonces ahí va a quedar el R serie, la suma de esto con esto, ¿no? Ya, está resuelto R paralelo 1, pero también necesito R paralelo 2. Entonces, el R paralelo 2 sería entre estas dos, ¿no? Entonces yo les mencionaba que puedo ocupar igual esta ecuación o la otra que les dije de las dos, ¿no? Que sería R5 en este caso por R6 dividido para R5 más R6. Resolviendo, R5 son 5 ohmios, R6 son 20 ohmios, 5 ohmios más 20 ohmios, que sería 25, ¿no? Ya vamos a ponerlo por aquí. Ahí si yo resuelvo esto en la calculadora voy a obtener los siguientes valores, ¿no? Podría hacerlo de esta forma. Arriba voy a tener 5 por 20 y abajo 5 más 20, ¿no? Que sería 25. 5 más 20. Listo. Me da un valor de 4 ohmios. Entonces la R paralelo 2 es de 4 ohmios. Y si querrían comprobar de la otra forma, ¿qué debería ser? 5 elevado a la menos 1 más 20 elevado a la menos 1 y todo esto elevado a la menos 1. ¿Cuánto me da? 4 exactamente, ¿no es cierto? Ya, está bien. Entonces, de aquí determino que la R paralelo 2 tiene un valor de ¿cuánto? De 4 ohmios. ¿Sí? R paralelo 1 nos quedó 2 ohmios, R4 se mantiene y va a quedar acá en serie con la de acá, ¿no es cierto? Los 22 ohmios. Y la R paralelo 2, la resolución de este paralelo sale 4 ohmios. Listo, el siguiente paso sería que hacer la R serie 1, que sería la suma de 2 y 22, que sería 24 ohmios, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle por acá la R serie 1, a que es igual a la suma de RP1, R paralelo 1, más la suma de R4. Listo, entonces la R serie 1 va a ser igual, R paralelo 1 son 2 ohmios, más, ¿cuánto es la R4? Se mantiene sus 22 ohmios originales, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Entonces la R serie 1, resolviendo, facilito, sería 22 más 2, 24 ohmios. Listo, entonces la R serie 1 acá sería 24 ohmios. Y la R paralelo 2 se sigue manteniendo, ¿no? La que obtuvimos, 4 ohmios. ¿Ya? Dejémosle con el mismo colorcito que estaba. 4 ohmios. Listo. Entonces ahora hay un paralelo para finalizar, para hallar RT, ¿no es cierto? Entonces la RT vendría a ser igual a que a un paralelo de 2. Entonces el paralelo de ¿cuál? De R serie 1 multiplicado por R paralelo 2 dividido para nuestra R serie 1 más nuestra R paralelo 2. Facilito, ¿no? O 24 a la menos 1 más 4 a la menos 1, todo eso a la menos 1 y ya estaría resuelto, ¿no? Como ustedes quieran verlo. Entonces aquí R serie 1 es 24 ohmios
por 4 ohmios dividido para 24 ohmios más 4 ohmios. Entonces nuestra R total final, que va a ser este resultado, lo evaluamos en la calculadora y nos va a dar lo siguiente, ¿no? Y luego comprobamos cómo lo hacemos aquí. Fracción, arriba 24 por 4 y abajo 24 más 4. 3.43. 3.43 ohmios es la R total, ¿no? 3.43 ohmios. Ese es el equivalente, ¿no?, de todo ese circuito. Comprobemos resolviendo el paralelo. Entonces aquí tengo 2 en paralelo, sería 24 a la menos 1 más 4 a la menos 1, todo esto elevado a la menos 1, y esto viene a ser igual a ¿cuánto? A 3.43, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hasta ahí nos quedamos con la clase. Espero haya quedado bastante claro esta resolución de circuitos mixtos. Ya les voy a cargar las capturas de esta clase en el Classroom, ¿no?, en el aula virtual. Listo, muchas gracias. Cualquier duda, por favor, hacérnoslo saber. Se me ocurre por el Classroom, por WhatsApp. Sí, trataremos de responderles todas sus dudas. Gracias, ¿no? Hasta luego.